Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural, Loyola 788, Villa Crespo. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entrá a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com. El don de hacer posible lo imposible. Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando, seguimos bregando por la cultura como pilar fundamental de una sociedad, la nuestra. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Desde el comienzo de la semana anterior, Ricardo Preve está en Vietnam rodando el documental Un precio que tenemos que pagar, acerca del periodista argentino y corresponsal de guerra Ignacio Ezcurra, desaparecido en Saigón en 1968. Preve está actualmente recorriendo ciudades vietnamitas como Ho Chi Minh, en la antigua Saigón, buscando testimonios y documentos. Y nosotros desde GPS Audiovisual Radio iniciamos este programa con él en vivo. Ricardo, muy bienvenido, gracias por trasnochar por nosotros y con nosotros. Aquí son las 19:03. Sí, buen día, Julia. Acá son las 5 de la mañana del jueves, así que a ustedes todavía les puedo desear feliz Día de la Patria. Yo ya estoy en el 10 de julio. Claro. Un gusto estar en tu programa. No hay horario, no hay fecha que no me interese estar conversando con vos sobre nuestro querido cine argentino en tu programa, así que aquí estoy. Bueno, muy bienvenido y gracias nuevamente. Bueno, vamos a dar un pantallazo recordatorio de quién fue Ignacio Ezcurra y por qué fue corresponsal de guerra en Vietnam.
Sí, bueno, él era una persona que siempre había querido ir a contar historias en lugares bastante insólitos. Quizás eso había comenzado cuando tenía 19 años, se escapó de su casa y se fue a dedo con dos amigos desde Buenos Aires a Nueva York. Se quedó a estudiar periodismo ahí. Y luego, bueno, él tenía la ventaja que era hijo del dueño, ¿no? Su madre era una de las principales accionistas del diario La Nación. Pero yo creo, estudiando su vida, que siempre quiso no ser el hijo del dueño y ganarse, digamos, su lugar en la profesión por su trabajo. Así que hizo cosas como ir en los años 60 a Siria a cubrir la guerra civil en un momento que nadie ni siquiera sabía dónde quedaba Siria. También en Estados Unidos entrevistó a gente como Martin Luther King o Bobby Kennedy o los líderes de las Panteras Negras, que era un movimiento de lucha por los derechos de los afroamericanos, y estuvo ahí cubriendo los disturbios raciales. Y después, bueno, Vietnam en 1968 era la historia más importante del periodismo, así que él insistió mucho para que lo dejaran ir, medio como que le dijeron, bueno, anda, pero arreglátelas. Fue y llegó a Vietnam a fines de abril del 68 y el miércoles 8 de mayo, aproximadamente a las 13:30 horas, se bajó de un jeep que viajaba con dos colegas estadounidenses en Saigón, dijo que esa noche volvería al hotel y nunca más se lo volvió a ver No con se vida. supo nunca más de él. Bueno, vos ahora estás en Vietnam siguiendo los pasos de Ignacio Ezcurra, ¿no? ¿Cuál o cuáles son las cosas que te llamaron la atención y te tomaron por sorpresa? Hay una enorme, que fue esta, una realización estratégica. Nosotros habíamos siempre pensado, ¿cómo es posible que un argentino alto casi 1,90 m como yo, es decir, no alguien que no se pudiera diferenciar, se hubiera bajado de un jeep en una guerra tan fotografiada, tan filmada, con tantos periodistas extranjeros acreditados y nunca más se hubiera sabido de él? Y efectivamente la primera cosa que saltó y que nos sorprendió es la cantidad de información que hay sobre lo que sucedió acerca de él. Nosotros hemos entrevistado gente que lo vio muerto en un barrio de Saigón, hemos encontrado fotos nunca antes vistas, 4 más exactamente. Siempre se había hablado de un misterioso fotógrafo japonés cuyo nombre no se sabía, que había visto a Ignacio muerto y sacado fotos. Bueno, nosotros encontramos ese fotógrafo, vive aún, tiene 87 años en Nagano, en Japón. Encontramos un informe del gobierno argentino sobre la búsqueda de Ignacio Ezcurra que nunca se había publicado. Entonces, en realidad, el documental ha evolucionado en, para un cachito, si había toda esta información, Claro. ¿por qué no se habló de la muerte de este periodista? ¿Quién decidió que no se iba a hablar? ¿Fue el gobierno de Onganía, que era el dictador a cargo de nuestro país en ese momento? ¿O fueron otros intereses que no quisieron hablar de una situación un poco embarazosa, difícil? Bueno, un poco fue eso. El documental fue sorprendiéndome con que casi cada día surgía algo nuevo. Ahora, vos, por supuesto, tenías una planificación antes de llegar allí a Vietnam y, bueno, ahora entiendo que esto que estás contando te debe haber ido modificando los pasos, ¿no? A seguir Sí, en el... realidad no, pues, perdón, pero no, Ah, porque esto lo encontramos ya, por ejemplo, encontramos el informe del gobierno argentino en el baúl de una casa de un señor que lo tenía en manos de un privado. Ese informe no estaba ni en el Archivo General de Nación, ni en los archivos de Cancillería, ni en ningún lado. O sea, en realidad ya habíamos descubierto mucho de la información anteriormente a llegar. Y esto estuvo bueno porque acá es muy distinto a filmar en Argentina, no es que salís a la calle con la cámara. Acá hay que mandar el guión o tratamiento del documental por adelantado, hay que mandar el plan de rodaje por adelantado, hay que especificar qué planos vas a filmar,
hay que mandar un listado de toda la gente, de todas tus locaciones, y no podés empezar a filmar sin la presencia de un representante del Ministerio de Cultura que te acompaña en todo momento. Ujú. Y por lo tanto es muy importante tener la mayor planificación posible. Pero lo que sí fue cambiando es acerca de qué va el documental. La verdad que este documental me sorprende sobre cómo me va cambiando el objetivo a medida que descubro, ah, mira vos, así que esta Ajá. información estuvo ahí todo este tiempo y ¿por qué nunca se comentó? Eso ha sido la sorpresa muy grande. Claro. ¿Hay testimonios de vietnamitas que lo hayan conocido a Ignacio? ¿Te encontraste también con eso? Sí, bueno, encontramos a gente que vivía en un barrio, bueno, que vive en un barrio donde sabíamos que había desaparecido Ignacio, sabíamos que había una foto borrosa de muy mala calidad que mostraba lo que podría ser su cuerpo, pero gracias al trabajo nosotros armamos 3 equipos de investigación periodística, uno en Estados Unidos, uno en Vietnam y uno en Argentina. Gracias al trabajo de una periodista vietnamita, logramos descubrir el lugar exacto donde fue asesinado Ignacio, que no es muy lejos, pero es una cierta distancia de donde desapareció. Y hace unos días entrevisté a una vecina de también 80 y algo años que vivió toda su vida ahí y lo vio muerto. También conocimos gente que lo conoció y también conocimos otros periodistas que nos dieron información sobre quiénes podrían haberlo matado y varias otras cosas que vamos a estar mostrando en el documental. Así que Ujú. la verdad que encontramos información, pero como te digo, yo digo, pero ¿y toda esta información? Nosotros Sí. no tenemos acceso especial. ¿Cómo es posible que nunca antes se habló de este caso si estaba tan bien documentado? Mm, mm, claro. Raro, por lo menos raro, ¿no? Sí, Digo, sí, sería la palabra, llamativo en todo caso, llamativo, sí. ¿no? Y bueno, y en este plan de actividades allí en Vietnam, en estos 10 días, ¿qué llegaste a concretar todo esto que estás contando y qué te Ujú. queda por delante allí en Vietnam? No, en realidad ya terminamos. Salgo en el vuelo de regreso a Buenos Aires el sábado. Yo conté acá con el apoyo de la Embajada Argentina en Vietnam, que la verdad Ujú. que fueron muy, muy amables y ayudaron mucho. Anoche bueno, anoche para mí, es decir, a la madrugada de ustedes, en la residencia del embajador hubo un brindis con vino y empanadas para el Ajá. 9 de julio, que yo quería estar presente. Sí que nada, voy a descansar por 2 días porque, no sé, por ejemplo, hace unos días levanté a todo el equipo a las 4 de la mañana de hora de acá para ir a filmar en el río Mekong cuando salía el sol con un dron y con cámaras a Ujú. bordo de un barco. Así que estoy haciendo de turista por 2 días, después vuelvo a Argentina y empezamos a editar. Tenemos quizás un día o dos más de rodaje previstos en Argentina, si bien Ujú. ya, como te decía, en este documental andás a ver si no aparece otra cosa, porque nos vienen apareciendo cosas, y la idea es de terminar el documental para marzo o abril del año próximo. Ajá. Ahora, bueno, eh, justamente a propósito de esta mención que haces respecto de nuestro representante allí en Vietnam, ¿no? Hace unos días tuviste un encuentro no protocolar, digamos, pero ¿en qué sentido colaboró o Sí. te prestó logística el embajador? Sí, bueno, primero que hizo una conferencia de prensa en la que vinieron más de 20 medios de prensa vietnamita, incluyendo, quedé asombrado por el nivel de castellano de, por ejemplo, la Radio Nacional de Vietnam tiene gente periodistas que hablan, bueno, por supuesto un poco de acento, pero súper informados sobre Argentina.
Sabían también de Ignacio Ezcurra, lo cual me dio un poco de vergüenza en sentido que parecían saber más que nuestro propio país sobre un argentino. Y esa conferencia de prensa fue importante para establecer, digamos, un poco, acá todo se maneja un poco con qué tanta importancia tenés. Y si tenés una cierta fuerza política y una cierta presencia, es más fácil lograr ciertos trámites. Y después, por ejemplo, el embajador Marcos Antonio Bednarski organizó una reunión para mí en el Instituto de Cine de Vietnam, lo que sería Mira. el Inca de ellos. Así que conocí a la directora, al vicedirector, me mostraron el trabajo que ellos hacen en la conservación del material fílmico y yo les conté un poco de nuestro cine. Así que tuvimos una charla que fue también muy interesante y ayudó un poco a que se emitieran todos los permisos, porque la mayoría de los permisos de filmación que se tramitan en Vietnam son rechazados. Ajá. Así que no era una cosa, y pueden ser revocados en cualquier momento. O sea, todo está muy pautado, muy preestablecido, claro. Absolutamente. Si llueve, no es que cambiás una locación y decís de un exterior me meto a filmar adentro. Vos tenés permiso para filmar en un exterior, el miércoles a las 10 de la mañana, y si no la usás, no la tenés. Ahora, nosotros desarrollamos una muy buena relación con el Ministerio de Cultura, la verdad que fueron muy amables, y después de un tiempo que estábamos, viste, un grupo argentino, un grupo de vietnamitas juntos, el ser humano se comunica y logramos una cierta flexibilidad. Pero creo que esa flexibilidad también vino de que supieran de que somos un equipo argentino que tiene por lo menos algo de apoyo y de respaldo de nuestro propio gobierno. Y eso ayudó. Yo creo que en Asia es parte de la cultura de ellos un poco la formalidad y la presencia exterior ayuda. Recién mencionabas este encuentro organizado, impulsado por el embajador, ¿no? El embajador argentino en Vietnam, con los periodistas. Y bueno, esto que te sorprendió de que el manejo del español, del castellano, por parte de algunos de ellos. ¿Qué fue lo que más les sorprendió del trabajo que vos estás realizando? Bueno, a todos les sorprende que venga un argentino desde Argentina hasta Vietnam, ¿no? Estaban todos muy, muy contentos de eso. Es interesante porque en realidad los periodistas tienen que presentar las preguntas por adelantado, de la misma forma que yo tengo que presentar las preguntas por adelantado al Ministerio de Cultura cuando voy a hacer una entrevista y ellos aprueban qué preguntas podés hacer o no. Pero en realidad fue interesante porque periodistas pusieron, no sé, 4, 5, 6 preguntas en conjunto que me iban a hacer y yo dije, bueno, 15 minutos y se termina. Estuvimos 1 hora y 20 charlando con los medios y salieron como notas, no solamente en los diarios, eso, sino en la televisión. Y vi como en realidad sí, hay una estructura que le dicen, usted puede preguntar de esto, pero después realmente muchísima libertad para conversar, me preguntaron cuál era mi objetivo, qué quería yo que el público vietnamita sacara de esta historia, me preguntaron si la película se iba a ver en Vietnam, cosa de que yo les dije que quiero que el cine para mí es una forma de unir a gente que en la primer visión piensa no tengo nada que ver con ellos y sin embargo después a través del cine descubrís nuestra humanidad en común. Y contar una pequeña historia, como la muerte de un periodista argentino, les dije, en realidad cuenta historias más grandes y cuenta cómo es importante que nos conozcamos, porque cuanto más te conoces con otra gente, menos chances hay de que querés odiarlas o matarlas o iniciar una guerra con ellos. Entonces hablamos de este tipo de cosas y creo que a ellos les interesó también. ¿Y qué nuevos matices encontraste en la vida de Ignacio Ezcurra a partir de esta experiencia que, bueno, todavía estás allí en Vietnam, ¿no? Siempre es difícil hablar con una periodista inteligente que estudia las cosas antes de hacer las preguntas porque te pone medio en aprietos.
Igual debo No, decir que acá no tuvimos que poner el cuestionario a consideración de nadie. Este, vos estás contestando libremente. exacto. No, bueno, un nuevo matiz que todavía nos estamos preguntando es la misión militar argentina a Vietnam. A Mm, los pocos días de morir Ignacio Ezcurra llega una misión militar argentina, compuesto de 5 oficiales de las Fuerzas Armadas, incluyendo un general de brigada de Nevares que era comandante de la Brigada de Infantería en Tucumán. Y esa misión militar que había sido planificada ya hace tiempo, sin embargo, nos preguntamos qué rol tuvo en este tema o de la investigación o de la difusión de los resultados de la investigación. ujú. El general de Nevares se reúne con Onganía a principios de junio del 68 cuando vuelve de Vietnam. Me hubiera encantado escuchar a ver qué hubieran dicho. El general Nevares dijo que había quedado impresionado cuando estuvo acá, no solo del profesionalismo del ejército de los Estados Unidos, sino de la amabilidad y humanidad con la que trataban a la gente, con eso te digo todo. Claro. Por ejemplo, se quedaron en el mismo hotel donde se quedaba un diplomático realmente bastante junior que había sido enviado a investigar la muerte de Ignacio Ezcurra. Cuando este diplomático va a ver al embajador de Estados Unidos en Vietnam, va a la misión militar argentina también y está presente. Cuando la Nación nunca envió a nadie a investigar, pero la revista Mm, Gente y un canal de televisión argentina sí enviaron a Enrique Jarito Walker, que luego desapareció en los años 70 por sí. parte de la dictadura. Él vino a Saigón a ver un poco qué había pasado con Ignacio y también vino Andrés Percivale con un camarógrafo. Bueno, a esperarlos en el aeropuerto estaba la misión militar argentina. Mm. Era como que estaban en todas. Y nosotros estamos tratando de ver exactamente qué rol tuvieron y por qué estuvieron tan involucrados. Así que ese es un matiz que todavía no hemos logrado entender del todo, pero bueno, cualquier argentino, por ahí los vietnamitas no captaron la importancia, pero cualquier argentino que ve un grupo de militares que está Sí, involucrado en una investigación de un periodista que sí, desapareció, sí. inmediatamente se te arman muchas Se preguntas. abren algunos interrogantes, sí, Exacto, incluso algunas preguntas retóricas, ¿no? exacto, Bueno, exacto. estamos entonces con Ricardo Preve, que en solo 6 meses estrenó en plataformas su más reciente documental, Algún día en algún lugar. También fue declarado personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires y comenzó a rodar este apasionante documental que ya se vislumbra como muy apasionante y quizá muy polémico, un precio que tenemos que pagar en un periplo que lo llevó desde Argentina hasta Vietnam, donde se encuentra ahora en estos momentos y a poco de volver a Buenos Aires. Ricardo, un abrazo inmenso, muchísimas gracias por este contacto, por toda esta información y bueno, ya volveremos sobre el tema y algunas cosas más tendrás que contarnos, ¿eh? Muy bien, bueno, gracias a vos, Julia. La verdad que no veo la hora de volver a casa a Buenos Aires. Acá hoy, bueno, ayer hizo 38 grados con una sensación térmica de 43 Ah, acá en bueno, Jujuy. lindo. Acá hace Así mucho que frío, hace mucho frío y pasan así, cosas, y están cuando pasando abran la puerta del cosas. avión me voy a caer desmayado y pasan cosas, sigo las noticias. Bueno, Julia, muchas gracias. Es un Gracias, honor y un placer estar con vos como siempre. muchísimas gracias, un abrazo enorme. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Porteños es la muestra fotográfica que Claudio Larrea, con curaduría de José Manuel Elliott, presenta hasta el 13 de agosto en la fotogalería del Centro Cultural Rojas Uva, con entrada libre y gratuita.
Larrea es director de la fotogalería del Teatro San Martín y entre muchas otras actividades es autor de un extraordinario trabajo de foto fija de la película Yo soy así, Tita de Buenos Aires, de Teresa Constantini. Y bueno, antes que todo eso, es un queridísimo amigo. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Muy, muy contento. Además, yo lo sigo con mucho fervor, así que GPS es un referente para mí respecto a lo que es el cine nacional. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo comenzaste a plasmar la idea de esta obra? Bueno, ¿Qué había detrás de todo eso? Porteño surge gracias a el trabajoso cuidado que tiene mi marido José Manuel, que es curador en todos los sentidos, que yo saqué fotos durante 10 años en la ciudad de Buenos Aires cuando regresé de vivir en Barcelona. Entonces, entre esas fotos que yo hacía, saqué a los porteños, a la arquitectura de la ciudad, y entre la selección que hacía José, pensamos que podría ser interesante reflejar un poco nuestra idiosincrasia, que muchas veces la descubro al paso. Yo voy con la cámara todo el tiempo, por las calles y andando en bicicleta. Entonces soy como una especie de cazador que trata de ver ese momento preciso y muchas veces logro captar esas cosas humorísticas, tiernas que tiene la ciudad de Buenos Aires con sus habitantes, que somos bastante peculiares. Ujú. Ahora, ¿cuánto de planificación y cuánto de instinto hay en esta resignificación de Buenos Aires? Eh, en el momento de la foto es azaroso, es totalmente azaroso y es lo que, como te decía, soy cazador y lo que está es lo que yo vi en el momento. Y luego, quizás la parte más de la filigrana es José a la hora de después de editar las fotos. Eh, Muchas veces nos peleamos porque yo pondría fotos que él no quiere poner, yo soy el autor y me dice no, no van. Y bueno, son esas discusiones que después nos ponemos de acuerdo porque tiene razón. Lo que él siente es que no hay que poner fotos porque sí, sino porque cada una de esas fotos que están elegidas tienen un significado puntual individualmente. Entonces, a la hora de hacer, son 49 Sí. tomas fotográficas y todas esas 49 tienen en sí mismo un relato que yo a veces acompaño en visitas guiadas y que a veces generan cierta humorada porque me divierte imaginar lo que yo capturé en ese momento. Construís una película en esas visitas guiadas, distintas películas, Eh, por por otra parte. supuesto, y además es totalmente moldeable. Justo ayer, en mi rol de director de la fotogalería del Teatro San Martín Sarafacio, hicimos una charla sobre inteligencia artificial. Entonces yo cuando arranqué el otro día en la visita guiada pensé, estas son fotos reales y yo voy a hacer lo opuesto, voy a inventar las historias que van a ver de fotos reales. Con lo cual es como reinventar esta historia de, bueno, uno a veces se sienta en un café, me pasa a mí, tomás un café y ves la mesa de al lado y te imaginas que o están peleándose o se están arreglando o son dos hermanos que... Yo, yo todo el tiempo me hago películas cuando veo gente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahora que ya tengo el registro fotográfico, me invento unas historias que al parecer a la gente le gusta escucharlas acompañando la imagen. Sí, sí, son espectaculares. Muy buen marco le dan a esas fotos que son impresionantes. Ahora, recién comentabas, bueno, viviste casi 10 años en Barcelona, ¿no? ¿Esta muestra porteños tiene que ver con el redescubrimiento de la ciudad? Yo extrañaba mucho, soy porteño de ley, mis padres eh, eran de Bragado y toda mi familia fue como de la provincia de Buenos Aires, salvo mi hermana que le tocó nacer en Tierra del Fuego y cuando ellos estaba por nacer se empecinaron en que fuera porteño y nací en el corazón de ahí de Río de Janeiro y Avenida Rivadavia, o sea, el corazón de la ciudad. Almagro. Y esto de ser porteño y de escuchar tango, yo vengo de familia de tango, entonces, bueno, siempre Buenos Aires para mí está muy presente. Y al regresar de Barcelona yo extrañaba mucho, por eso
esa especie de redescubrimiento de la ciudad. Yo estaba como muy anhelando caminar sus calles. Pensá que yo me había ido antes de la crisis del 2001 y cuando regresé ya esa ciudad estaba cascoteada, digamos, ya Ujú. estaba, era como una especie de sobreviviente, todos eran sobrevivientes. Yo no Sí. tuve eh, la posibilidad de vivir esa crisis, pero a través de mis seres queridos yo había vivido casi en carne propia lo que había pasado. Pero cuando vi sus edificios y todos los que habían sobrevivido, ese registro me conmovió más. Ujú. Y te lanzó a indagar más a fondo, Sí, a estar más, fotográficamente. a estar perceptivo y más receptivo de lo que yo estaba viviendo. Pensá que las ciudades como Barcelona, Madrid, si bien tienen una idiosincrasia muy alegre, son más previsibles, está todo más Mm. ordenado. Buenos Aires es un caos constante, para bien y para mal. Todo te sorprende. Por eso muchas de las fotos que yo saqué son realmente como muy curiosas. Hay una foto donde en el París-Dakar hay una familia mirando el paso de los coches y el padre de familia es un señor que está en una silla de ruedas. Y sus dos hijos, que no alcanzan a ver bien, están parados en los apoyabrazos de la silla de ruedas mientras la mujer sostiene por detrás para que no se deslice la silla de ruedas. O sea, todo está en función de poder resolver y de poder disfrutar ese momento porque no sabemos cuándo sigue el mejor momento. El momento es presente en Buenos Aires, siempre Ujú. es un presente continuo. Sí, 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 sí. Bueno, toda una lección de vida esa foto, ¿eh? Por otra parte, Sí. y la explicación que estás dando, ¿no? Si le mostraras a alguien que nunca estuvo en Buenos Aires, porteños, tu muestra, ¿qué crees que descubriría? Que somos una manga de locos, porque hay de todo. Hay belleza, hay humor, hay amor, hay disparate, hay parejas que se están reencontrando, parejas que se están separando, hay gente que tiene miedo a que lo vean y se tapa la cara en un colectivo con un pasamontañas toda la cara, hay, después hay unas monjas que caminan al lado de una señora que está tomando sol casi despechugada. Es como una película de Berlanga, hablando de cine. A veces veo cosas tipo Bienvenido Mr. Marshall, a veces veo cosas de Buñuel, a veces veo cosas de Wenders. Yo tengo mucho en la referencia del cine en mis fotos y Ujú. trato de a la hora de encuadrar y de ver muchas cosas que aprendí viendo cine. Ahora, entre esas 49 fotografías que integran porteños, ¿hay un eje en común, un hilo conductor? Sí, el ser habitantes de una ciudad que parece que fueran multiversos. O sea, por ejemplo, hay una foto antes de terminar la exposición que es un señor que está pescando en un lugar que está prohibido de pesca porque está totalmente contaminado. A lo lejos él está feliz, está en su mundo casi como si fuera un sagú en el medio de la selva, pero atrás se ve y se divisa Puerto Madero. En Sí. Puerto Madero, la foto siguiente a esta, vemos a un señor que está en Puerto Madero con un sombrero de Panamá, como si fuera un personaje de Cartier-Bresson, frente al Puente de la Mujer, viviendo en esa especie de Arcadia. Entonces, eso sucede en el mismo momento, a la misma hora. O sea, esa es Buenos Aires. Es la convivencia de mundos paralelos, como de multiversos, y que cada uno está encerrado en su microclima. Ujú, ujú. Sí, bueno, hay muchas terrazas también. La presencia de las terrazas es muy, muy fuerte en la muestra. Bueno, Claudio, entonces, Porteños, recordemos que es la muestra fotográfica de Claudio Larrea que se va a exhibir hasta el 13 de agosto en el Centro Cultural Rojas, con entrada Es libre. importante un dato, Sí. perdón, que ahora yo cuando decidimos hacer con José la exposición, pensé el año pasado, el año pasado, pensé en que el texto lo debería escribir una persona que yo respeto mucho, que es Juan José Sebrelli.
era un sociólogo que falleció el año pasado y que toda su vida se dedicó a analizar a los porteños desde los años 70 en adelante. Y me pareció que él, junto con Marcelo Joffre, que trabajan en conjunto, serían las personas indicadas de poder hacer como una especie de análisis, que es lo que acompaña la sala. Cuando vos entrás está un fragmento y después está el texto completo que realmente se llama Ser y no ser en la ciudad, Sí. que me pareció interesante. Hermoso texto y que además parece, bueno, escrito en el momento que uno lo está leyendo, ¿no? Y en total coincidencia con lo que vamos a ver en esta recorrida allí en el Centro Cultural Roja Suba. Bueno, Claudio, muchísimas gracias, te quiero mucho, Muy un feliz, ¿eh? abrazo Yo también. enorme y bueno, felicitaciones por este nuevo logro en tu carrera. Bueno, Te muchas mando, gracias y gracias por haberme dado esta posibilidad de difundir la fotografía. te mando un abrazo enorme. Bueno, y no se pierdan esta impresionante muestra de Claudio Larrea, Porteños. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Mi papá, a los 6 años, como yo bailaba, me dijo un día, ¿quieres bailar? Yo ya lo había visto a Mauricio bailar y realmente me ha parecido impactante. Tengo los mejores recuerdos, pude trabajar muy intensamente con él. Mauricio, que empezó como bailarín y después se tiró a ser coreógrafo, ese paso, ese cambio que dio fue maravilloso para todos los bailarines que veníamos detrás para poder hacer sus cosas, ¿no? Yo estaba muy agradecido a la vida, a mis amores, a mis padres, a mis amigos. ¿Qué hubiera sido yo sin mis amigos? Yo que no tuve familia, tuve amigos. Weinrod tras bambalinas es el documental de Teresa Costantini que está dedicado al bailarín y coreógrafo Mauricio Weinrod. Fue estrenado en la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y tuvo su estreno comercial en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro Municipal General San Martín en la última semana de junio, durante 3 funciones, ¿no? Se me fue ya cuándo fue. Sí. Fue en junio, pero el día no sé. Bueno, pasó esta vorágine y entonces por fin podemos tener aquí nuevamente a Teresa Costantini. Muy bienvenida, gracias por acompañarnos y bueno, gracias por este trabajo magnífico que es Weinrod entre bambalinas. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Cómo estás vos, Julia? Siempre un placer venir y además agradecida porque sos una gran promotora de todo lo que hacemos. Sí, que es mucho, es mucho lo que haces. ¿Cómo reaccionás después de un estreno como este, que además fueron 3 días súper intensos, con presentaciones muy especiales? ¿Qué te pasa orgánicamente después? ¿Se te viene un vacío encima porque ya soltaste la película y bueno, ahora hay que ver qué es lo que sigue? ¿O justamente te pasa todo lo contrario? ¿Te da ganas de volver al rodaje con otra propuesta? No, desde ya volver al rodaje con otra propuesta, eso seguro, pero al margen... el hecho eso del posparto, como lo llamo yo, que te parece, bueno, ¿y ahora qué? No fue así esta vez porque hay que seguir,
mostrando la película, y porque Mauricio es un gran alentador y hablamos todo el tiempo y organizamos, y porque la están pidiendo además. Va a ir al Gomont seguro, y estamos nosotros también buscando otras alternativas. Art House se la pidió a Mauricio, yo pedí en Bellas Artes, Malva, bueno, vamos a ver, pero en principio estamos conectados para seguir. Entonces fue un agotamiento total, porque el evento que vos compartiste era largo, hermoso, increíble, pero fue largo, lleno de emociones, y la gente salió tan contenta que, bueno, nada, estoy muy feliz, en verdad estoy muy feliz. Todo muy, muy intenso, pero también muy, muy, muy afectuoso, muy, como es el documental, por otra parte, ¿no? Así es Weinrod entre bambalinas. Yo diría es casi una declaración de amor. Ay, qué lindo. A un personaje como Mauricio Weinrod, ¿no? Parecería que es lo que le pasa a todos los que lo ven. Mauricio no deja de enviarme mensajes que le llegan, porque la gente que fue después del estreno, los que fueron al estreno, los que él les mandó link porque no estaban, como María Richetto, la bailarina que uruguaya que aparece en el documental, pero estaba en Montevideo. Y la verdad que es muy emocionante lo que le pasa a la gente. Y creo que a mí también se me despertó algo con esto de que es como un homenaje y tal cual, una declaración de amor hacia un artista increíble, y que no es es único él, pero que hay tantos otros a quienes deberíamos seguirles rindiendo homenaje. Bueno, allí estás vos seguramente, seguramente. ¿En qué momento decidiste que Weinrod era un documental? Bueno, en realidad lo conté varias veces, pero fue algo que me soplaron, como digo yo, de esas cosas que vos decís, viste, hablas de alguien, hace mucho que no lo ves y te lo cruzás en la calle. Esto fue algo así, porque yo no lo conocía tanto, o sea, conocía su obra mucho, pero a él no lo conocía tanto como lo conozco ahora. Y me invitó al estreno de La Tempestad, reestreno, que él en realidad ya no estaba como director de la compañía, o sea que era Andrea Chinetti la que ponía en escena, pero él iba a hacer una parte, y yo no estaba en Buenos Aires. ¿Pero por qué? No sé, le dije, pero a mí me parece que lo que hay que hacer es un documental sobre tu obra. Y me dijo, ¿cómo? Sí, ya. Y me alegró un montón que quisiera, y bueno, ahí la llamé a Marga enseguida, Marga Gómez, mi productora, y le dije, Marga, ¿qué te parece? Le acabo de decir a Mauricio que... Y estaba fascinada. Las dos muy, muy, muy fanáticas de lo que había hecho Mauricio, ¿no? De sus coreografías y demás. Así que ahí empezó. Ahora, hay una decisión artística, argumental también, tuya, obviamente, respecto de cómo mostrar a Mauricio Weinrod. No es una biopic, no es el documental en términos clásicos, nació en tal momento, hizo tal cosa, sino que es un panorama de su vida, pero sobre todo de sus afectos, ¿no? Claro, porque como bien sabés, yo soy ficción, cuento historias. También he tomado personajes reales como Felicitas y Tita, pero bueno, que no estaban, que no los conocía. Y cuando me dedico a un documental, lo que creo es que quiero contar una historia, y lo que me interesa muchísimo a mí es la vida de la gente. Yo leo muchísimas biografías, porque me interesa mucho la vida de la gente. Ahora acabo de terminar la de Al Pacino, por ejemplo, y es fascinante descubrir la persona frente a lo que uno ve en la pantalla, al actor, al que uno vio en entrevistas y demás. Igual yo tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero eso es un capítulo aparte, para otra entrevista. Y la verdad es que me parece que necesito contar una historia con el corazón, con el alma, que necesito ponerle algo de la vida, porque yo creo mucho, y también uno se hace preguntas cuando filma algo y tiene que encontrar el hilo de la historia, y es bueno, ¿qué es
la vida y qué es lo que de la vida va a la obra, ¿no? Y cómo nosotros nos repetimos, como que siempre hacemos la misma película, y él, bueno, fue contando un poco cómo sus diferentes coreografías tuvieron que ver con momentos de su vida. Y fue muy generoso de su parte, porque abrió muchísimo su corazón a contarnos, ¿no? ¿Y en qué? Porque también debe haber implicado decisiones de qué dejar en la película y qué no dejar. Y sí, eso fue un trabajo arduo y de mucho tiempo. Creo que nos favoreció, decíamos con Laura Búa, mi editora, que nos favoreció mucho la cantidad de años que pasaron por circunstancias, la pandemia, Mauricio que no estuvo bien y demás, y las idas y vueltas que tuvimos de edición, esto no es por acá, encontrarle ese hilo conductor. Y bueno, yo creo que nos favoreció el tiempo para el tipo de directora que soy yo, digamos, ¿no? Y que necesité eso. Y con Laura nos entendemos también. Hubo muchísimas ediciones y muchísimo material que quedó afuera. Eso es lo que pasa siempre, ¿no? Claro. Que lo bueno del documental para mí es que yo no me aproximé a Mauricio con un guión. Fui. Entonces después había que, el guión hay que armarlo en la edición, ¿no? Es una forma, no todo el mundo trabaja así. Sí. Pero hay que encontrarla también, esa historia, el Totalmente, cuentito. el cuentito. Digo, vos venís fundamentalmente de la ficción, como bien decís, y en un documental, ¿cómo se encuentra el cuentito? Pero es de la misma manera, en realidad, sí. Es como cuando encontrás el cuento, ahí decís, ¡ay, es esto! Yo por ahí se lo mostré cuando teníamos una edición, llamo a algunos cercanos que lo vean, que nos den un feedback, pero es interno. Yo decía, no es por acá. Y a mí me parece que yo encontré el hilo, primero cuando decidí que La Tempestad claramente atravesaba la vida de Mauricio, porque él se identificó con Próspero. Sí. Entonces, como es una obra que conozco, que la he visto hecha shakespearianamente, digamos, varias veces, y que además la releí, por supuesto, para interiorizarme de cuál fue la visión de Mauricio, me parece que eso me dio una línea, sobre todo que la tenemos filmada con Hugo Colace a 3 cámaras, maravillosamente, en el San Martín. Bueno, ese equipo de gente con el que te rodeas vos, que son lo mejor del barrio siempre. Lo mejor del barrio. Lo mejor del barrio, sí. Así que tenían un registro muy afiatado de las coreografías de esa especialmente. De esa en particular. De esa. Las demás fueron todas material de archivo, que es lo tan difícil, y eso no dejo de decirlo porque acá se borra todo, no se guarda nada. Sí. No hay un deseo o una educación, casi sería, que en algún momento algo de eso dice Julio Boca en el documental, frente a no solo la danza. El otro día lo veía Julio, que está... hay un dúo que están haciendo una obra para el Colón, y que él cómo dirigía desde la butaca, ¿viste? Porque decís estas cosas que ahora las ves en las redes, pero que no tienen un registro fílmico de un buen formato. Y bueno, filmaban así, hay muy poco material de archivo de la... Ahora, Weinrod, entre bambalinas, curiosamente tiene mucho material de archivo muy interesante. Sí. Hubo que encontrarle una forma, que Hugo Colace el día del estreno, que no lo había visto él antes porque no pudo, me dijo, qué suerte. Es como una truca que ayuda a que ese material, que está un poco más roto que lo que nosotros tenemos, se vea como fílmico y nada, y lo podemos apreciar, ¿no? Ah, mira, porque yo pensaba así a simple vista... bueno, no tan simple vista, pero pensaba que había habido un rescate, una digitalización de esos materiales, un tratamiento de recuperación. No, todo eso está en DVD, y quizás lo que está bastante mejor, pero igual es un formato, sí, digital, pero no es HD, es lo del Sodre, y lo último del Colón,
porque hay algunos planos más cerca. Si no, la cámara de Ana Frank no teníamos casi nada. La tienen que volver a hacer. No. Bueno, hay que convencerlo a Mauricio entonces. Un momento muy, muy particular del documental, entre todos los momentos muy emotivos que hay, es el del regreso de él a Varsovia, al lugar donde su familia fue arrasada. Esto estaba, bueno, ahí sí un recorrido por las calles, el cementerio, ¿no? Esto estaba previsto, surgió a partir de tu encuentro con él. ¿Cómo fue esa parte? Fue absolutamente, así como vino la idea de hacerlo, también apareció que Carmina Burana se hizo en Montevideo y entonces viajamos para estar en el Sodre con el estreno y poder entrevistar a la gente que aparece dentro del Sodre. Y ahí nos enteramos que Mauricio estaba invitado a Gantz, donde se inició la guerra, a poner 3 obras de él, entre ellas obviamente Ana Frank. Y yo le dije, Mauricio, tenés que ir a Varsovia. Él no había ido nunca a Polonia. No. Y me dijo, ay, bueno, no sé. Y ya cuando estaba por viajar, le digo, Mauricio, vas a ir a Varsovia. Y estaba en un momento complejo y al final me dijo, bueno, voy un día. Entonces mandamos un equipo. Yo tengo ahí gente en Francia que Marga me hizo conocer y que me ayudó con el documental de Paul Auster y John Kutze. Y fueron ellos, porque por un día nosotras, yo no conozco encima Varsovia, me hubiera encantado ir. Y bueno, así sucedió. Y para él fue importantísimo. Por eso el documental también a Mauricio le trajo cosas inesperadas, ¿no? Sí. Y ahora dice que está escribiendo muchísimo. Bueno, él contaba eso, que desde chico, ¿no? Escribe poesías. Sí. Aquí estuvimos charlando con él largamente también y justamente contaba eso, que escribe. Y ahora retomó entonces la escritura a partir del documental. Un montón escribiendo cosas. Él decía que iba a escribir sus memorias y de repente dice, tengo una película, ¿para qué? Pero ahora está escribiendo. Es incansable. Quiere que continúes la saga. La miniserie. Claro. Bueno, yo le decía eso justamente, ¿no? Digo, yo no lo conocía, obviamente sí su obra, pero nunca había tratado con él. Y le decía, bueno, ahí hay material casi, imagino que Teresa Constantini estará pensando en una serie ya, porque con todo lo que él cuenta, que además hay que hacerlo callar, ¿no? Cuesta un poco. No sabes lo que es editarlo. Preguntale a Laura. Estaba encantado con vos. Digo, pero qué amor, pero qué linda entrevista. Sí, estaba feliz. Bueno, pero ahí surgió la idea, es una serie, Mauricio, esto. Teresa debe estar pensándolo. No sé si te quedó energía para eso, Teresa. No sé, porque también pienso que a veces, viste, algunos dicen, a mí me hubiera gustado que siga, y qué sé yo, digo, qué bueno que se queden con las ganas. Es siempre una vida es 10 veces más larga, intensa y demás de lo que podemos contar en 52 minutos, ¿no? Pero bueno, es un retazo de la historia. No lo sé. En estos testeos que vos hiciste con un prearmado, ¿no?, del documental, un boceto, podríamos decir, ¿en algún momento él participó, le mostraste algo? No, ¿lo tuviste en ascuas? No le mostré nada. Ajá. No, en realidad es extraño, pero la sensación que tenía es que es difícil cuando trabajás. Bueno, viste que él no pidió tampoco, porque si no le hubiera podido decir, mira, no lo puedes ver. Pero no sé, porque le cuesta tanto, a uno le cuesta mucho verse, y entonces siempre va a encontrar cosas, y yo me siento que necesito tener más libre, más libertad creativa frente a eso, si me entregaron la posibilidad, ¿no? Pero cuando lo vio,
en la DAC, que era algo que, bueno, ya estaba terminado, pero también, y bueno, hubo algunas cosas que nos dio después y que pudimos cambiar, que nunca me las había dado antes. O sea que sirvió, que ahí Claro. sí, por supuesto que Claro. se lo demostré para que dijera lo que tenía para decir. Que debe haber sido mucho y en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque con todo lo que él habla es muy, muy, muy conmovedor, muy conversador. Ahora, bueno, estás viendo el posible camino de aquí en adelante de Mauricio Weinroth entre bambalinas, ¿no? Hay otros estrenos, entonces, por lo que nos estás contando, y hay otros personajes de la cultura que estés por abordar. Sí, no quiero nombrar para no generar expectativa en los que tengo en mente. No hablé con ninguno todavía. Ajá. Pero bueno, hay un proyecto en ciernes con Pablo Terruzzi, productor, que también se asoció al proyecto de Mauricio cuando nos conocimos, que es reciente, y que tiene mucho interés. Así que vamos a ver, para ahí sí planear algo de 3 o 4 documentales donde bueno, se arme como un proyecto, ¿no? Más grande y donde se pueda, conseguir sponsors y demás, lo que sea, para producirlo. Así que eso está como una opción bastante, que a mí me atrae mucho, como un proyecto que tengo muchas ganas de abordar, digamos. ¿Y la ficción? Mucho más. Por eso, lo que yo le decía a Pablo, bueno, el documental por ahí es como que vas un poco, yo lo que no puedo dejar de filmar mi próxima ficción. Y estoy escribiendo con bastante dedicación, con muchas horas por día, un guión que ya tiene mucho tiempo en mí, pero que lo estoy trabajando y estoy en la parte más ardua, que es cuando llegas al final y tenés que seguir pensando lo que no va así que sí, lo primero, yo dije, lo tengo como prioridad, necesito hacer otra ficción. Y estoy con buena energía y ganas, así que sí. Y también sobre alguna mujer de la historia nuestra, algún personaje importante, o es una historia que no tiene nada que ver con esto. No, es una película, como siempre me decía Marga, ahora una película chiquita, ahora una película chiquitita. Tere, ¿cuándo se te va a ocurrir? A mí se me ocurren siempre. Pero esta es una historia que me inspiré mucho en el tiempo que me fui a vivir a Uruguay para filmar entre Uruguay y Buenos Aires, digamos entre Punta del Este y Buenos Aires, y es una historia de total ficción, pero es un tema que me interesa mucho y son pocos personajes y es como más volver a un tipo de cine que ya hice, como El amor y la ciudad, como Acrobacias del corazón, como mis comienzos, volver a eso, que es todo un estilo y que me interesa un montón, porque tiene que ver mucho conmigo. Entonces, los sentimientos, exactamente, los vínculos, las relaciones, las generaciones, son 3 generaciones, sí, eso. Y por supuesto los vínculos, sí, padre, hija, interesante. Sí, estoy contenta. ¿Y lo ves factible en este momento que estamos atravesando, el cine argentino en particular? ¿Lo ves posible? Lo veo posible y factible porque ya sabés que yo soy independiente, en un punto si a esta altura y con la edad que tengo además dependo, no lo voy a hacer nunca más. No sé qué puede pasar ni con las plataformas, me estoy quedando fuera de todo eso y decir la hago la película y a la manera del documental de Mauricio, que vaya donde vaya, digamos, donde no haya una expectativa. Sí, por supuesto que Pablo está para producir conmigo, pero ¿qué puede pasar? Bueno, Uruguay
hay algunos beneficios que nos Sí, da sí. y tenemos ahí armado, pero ni idea, ¿no? O sea, no puedo pensar en el lanzamiento y esa parte porque uno tuvo distribuidor siempre sí. y hoy en día la gente no va al cine, no va al cine a ver esto por lo menos, ¿viste? Porque Sí. este tipo de cine que es como más el cine, no sé, Bueno, más europeo, intimista, más ¿no? intimista. Sí, sí. Sí. Entonces vamos a ver, pero lo más importante me parece hacerla. Me parece ingresar de vuelta ahí, estar con los actores y trabajar y con el equipo, no sé, volver a ese sueño Ujú, que para mí ujú. es el set y el rodaje. Claro, es tu medio. Ay, sí, me fascina. Es ahí, Sí. exactamente. Bueno, entonces crucemos los dedos para que pronto podamos tener aquí otra vez a Teresa Costantini para contarnos que va a volver al set con ficción, que es el origen de su trayectoria como directora, ¿no? Así es. Pero mientras tanto, esperamos que se produzcan novedades respecto de Weinrod entre bambalinas, que bueno, va a volver a las salas. Sí, no me cabe la menor duda, porque por lo menos Algomón ya tenemos fecha. Y, ¿Cuándo sería? Nos dijeron el 28 de agosto y ahora parece que la quieren adelantar en la sala chica, en la de 270 igual, Ajá. que no es tan chica porque viste que estas cosas, Sí, qué sé yo. sí. Y nos pidieron un poco más dicen que es corto para una proyección, entonces estamos haciendo un back para rellenar, viste, como un bonus Ajá, track ajá. de 10 minutos, 8 minutos que faltan. Ajá. Ahí ya estaría. Y los demás estamos, qué sé yo, negociando, viendo, pidiendo. Claro. ¿Lo quieren? ¿No lo quieren? Claro. Y también hay gente que está preguntando mucho sobre este documental Weinrod entre bambalinas. Estuvimos entonces con Teresa Costantini, su directora y creadora de esta historia y de tantas otras muy interesantes. Y con Teresa entonces estamos terminando esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Siempre. a vos, Siempre. Julia, gracias a vos. Dije El amor y la ciudad y vos estuviste ahí, ahora me acabo de acordar, en París. Exactamente, gran experiencia. En París, En además, París, nada qué lindo menos. fue. Bueno, tenemos que volver a París. Teresa. Volvemos a París. Sí, entonces nos despedimos. Hasta el próximo miércoles en otra nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. No se vayan porque ya llega Mala Noche. Y recuerden, como decimos siempre, vean cine argentino y véanlo en las salas. Siempre es mejor. Hasta la semana que viene y gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.